Buenas tardes. Se encuentra presente el abogado Roberto Rivadeneira. El acusado Abraham Danon. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. El abogado Juan Espinosa Giraldes. El acusado David Eskenazi Becerra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. El abogado Carlos Legua Muñoz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. El acusado Chay Danon. Presente. El abogado José Enrique Vidal Hermosa. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. La abogada Giselle Fernández Ríos. El abogado Pascual Víctor Valverde Martínez. Presente, buenas tardes con todos. Buenas tardes. El abogado Jofre Vázquez Chocare. Sí, doctora, en representación de la Procuraduría, Jofre Vázquez, en un momento ingresa el doctor Raúl Escalante como interconsulta. Tengo un problemita con la cámara. Ahorita lo arreglo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Lourdes Sala. En calidad de abogado de la Procuraduría Pública de Pacasodres. Buenas tardes a todos. La abogada Violeta Vázquez de Guillermo. Vamos a dar inicio a la audiencia, señora secretaria. Están todos los acusados. Prendan su cámara, por favor. Señor Saviano, el señor Eskenazi. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Brandano. Buenas tardes. ¿Dónde está? Ok, buenas tardes. Los abogados están todos, doctor Vidal, doctor Legua. Buenas tardes, doctora. ¿Me permite una palabra? Sí, doctor. Estoy acá con una abogada interconsulta de mi oficina, porque probablemente yo tenga que dejarlos en unos minutos. Quisiera que ella se acredite para que siga la audiencia, así que yo me tengo que retirar. Está bien, doctor. Puede acreditarse la abogada para tenerla en cuenta apenas usted se tenga que retirar, ¿sí? Buenas tardes con todos. Mi nombre es... No se les escucha. Romero, con CAL 94830. Correo es... Bueno, pues, ya lo puedo correr. Mi nombre es Sheila Hermas Romero, con CAL 94830. Bien. En el momento, ¿en qué minuto se va a retirar, doctor Vidal? Yo preferiría, doctora, mejor de una vez para ya no estar molestando, ya que se quede la doctora. Muy bien, ok, no hay problema. Está Muchas bien. gracias. El doctor Bebel está presente, el doctor Espinosa también, la doctora Fernández, ¿está? Buenas tardes, señorita magistrada. Sí, presente. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. El doctor Su no está. El doctor Valverde asumirá la defensa del procesado del doctor Su, ¿está bien? Bien, doctora. Ya, muy bien. ¿Hay algún otro abogado? El doctor Espinosa, hasta que se una la doctora Vázquez, aunque la veo ahí la doctora Vázquez unida, pero no contesta. La doctora Violeta está ahí unida según la relación que tengo acá, pero no contesta el llamado. Doctor Espinosa. Está presente también el doctor Espinosa. ¿Tampoco está el doctor Espinosa?
Sí está presente, Muy doctora. Lo buenas veo. tardes, señorita magistrada. Buenas tardes a todos los presentes. Doctor Espinosa, a ver si mientras no contesta la doctora Vázquez, usted va a asumir la defensa de las personas jurídicas. Correcto, correcto. Y a ver si pueden llamar a la doctora Vázquez para que conteste cuando el colegiado le pregunte. Bien, ya estamos todos, señorita presidenta, para dar inicio a la audiencia. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa a cargo de la doctora Isabel. Sí, doctora. Sí, estoy presente, doctora. Ya, doctora Vázquez. Gracias. Bien, entonces, estando todos presentes y habiendo dado inicio la señora presidenta de la audiencia, ponga el acta en pantalla. Sí, doctor, un momento, por favor. Buenas tardes, señoritas. Alejandro Toledo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos presentando el acta de la sesión anterior. No se preocupe, señor Toledo. Si usted no se encuentra bien de salud, puede retirarse. En todo caso, el doctor Valverde está asumiendo su defensa ante la ausencia del doctor Su. ¿Sí? Si usted gusta, puede quedarse, no hay problema. Ya la decisión la toma usted. Muchas gracias. Muy bien, ya terminó el acta. Señorita fiscal, buenas tardes. ¿Alguna observación a la misma? Muy buenas tardes, señoras magistradas y a todos los presentes. Por parte del Ministerio Público no tenemos observaciones al acta. Gracias. Representante de la Procuraduría. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes con toda la magistrada y todos los sujetos procesales. Ninguna observación por parte de la Procuraduría, doctora. Gracias. La representante del acusado Shaida, ¿no? La señorita abogada. Ninguna observación, doctor. Del acusado Eskenazi. Doctor Legua. ¿Cómo está, doctora? Solamente en la última parte, que generando un patrimonio económico ilegal, no debe ser legal, para su propietario. Ya. Usted refiere un patrimonio económico legal, ¿no? Sin I. Sin el I. Sin I. Claro. A ver, haciendo uso de las tecnologías, desaparece el I.
Bien, la doctora Fernández, Ninguna observación, señorita magistrada. la doctora Espinosa, Con su venia, señorita magistrada, ninguna observación. la doctora Vázquez Ninguna observación, doctora. y el doctor Valverde. No tenemos observaciones, doctora. Bien, no habiendo observaciones, se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior y la señorita presidenta la firmará como corresponde. Continuando con el estadio del proceso, vamos a darle la uso de la palabra al doctor Valverde. Gracias, doctora. Buenas tardes, señora magistrada, integrantes de la sala. Buenas tardes con todos. En este estadio final del juicio oral, vengo a sustentar los alegatos en favor de mi defendida Eva Fernemo en base a las pruebas actuadas y a los fundamentos de hecho y de derecho que se invocarán, solicitando a la digna sala que se le absuelva a mi patrocinada de la responsabilidad penal solicitada por el Ministerio Público y de la reparación civil pedida por el señor Procurador. Y como consecuencia de esta petición principal, se supriman todos los antecedentes generados en el proceso y que se levanten las medidas de coerción dictadas en contra de mi patrocinada. Antes de pasar a hacer el análisis respectivo de los hechos por los cuales se llevó al juicio a mi patrocinada, debo de señalar lo siguiente. Es necesario dejar constancia en este proceso que se ha vulnerado el derecho y además las garantías constitucionales y convencionales que le asisten a mi defendida. Pues se ha llevado adelante un proceso sin que se le notifique la acusación para que se defienda. Pues cuando se inició este juicio en el año 2023, le negaron este derecho, no le notificaron la acusación y lo dejaron en indefensión. Por esta razón, la defensa considera que el proceso debe ser declarado nulo. Sin perjuicio de eso, y el periodo de nulidad ya señalado, en diciembre del año 2020 se hicieron los pedidos respectivos para que se declarara la nulidad. De nada valieron estos pedidos de suspender el juicio hasta que se le notifique la acusación. Tampoco la maquinaria punitiva del Estado siguió adelante negándose ese derecho fundamental. Por esta razón se presentó una demanda de habeas corpus, que fue declarada fundada en primera instancia y se encuentra actualmente para ser resuelta en el Tribunal Constitucional. Por eso esta defensa considera que este proceso está viciado. Por otro lado, debo de señalar lo siguiente. La defensa técnica de la señora Fernemo ante la convocatoria al inicio del juicio oral el 12 de abril del año 2023 presentó un escrito ofreciendo medios de prueba. De estos medios de prueba ofrecidos, solamente 2 fueron admitidos, 24 fueron denegados y declarados inadmisibles, como se aprecia del acta de sesión del juicio oral del 6 de octubre del año 2023. Enseguida, mi defendida fue declarada reo contumaz en la sesión del 6 de junio del año 2023. La defensa presentó el 11 de abril del año 2023 un escrito con un certificado médico de Bélgica que explicaba que mi patrocinada se encontraba postrada por un accidente que le causó la fractura de la cabeza humeral izquierda y la fractura de la pelvis. La sala exigió que se conecte, o exigía que se conecte a las audiencias, o que presente documento legalizado y apostillado. Podríamos convenir que en este aspecto que se aplicó la ley procesal en este extremo, pero al final de cuentas estamos constatando que de todas maneras se incumplió la Constitución Política del Estado que impone a los jueces el deber de notificar la acusación a la procesada. Una vez dejado constancia de estos aspectos que son netamente procesales,
voy a pasar a exponer la tesis del Ministerio Público y a contradecir la misma. El representante del Ministerio Público, fojas 310 de su acusación, imputa a mi patrocinada ser coautora del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y tenencia. Es necesario señalar que el tipo penal previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante prevista en el artículo 4.3 del mismo cuerpo legal. En todo caso, la acusación era con esa agravante, por haber superado, según la Fiscalía, las 500 unidades impositivas tributarias de dinero en el valor de los bienes. A consecuencia de esto, el Ministerio Público dice que acusa a mi patrocinada por el delito de lavado de activos en su modalidad de conversión, en varios aspectos que posteriormente detallaremos, en la modalidad de traslado y también en la modalidad de tenencia de bienes. En primer lugar, se les indica a mi defendida haber realizado actos de conversión, al haber recibido en su calidad de presidenta de Coteva dinero maculado proveniente de las empresas Ecostay y Milan Ecotech, empresas que a su vez recibieron activos ilícitos de la empresa Confiado Internacional de Mayman Rapaport, en la que había depositado sumas de dinero provenientes de sobornos pagados a Alejandro Toledo Manrique por la concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica Sur Perú-Brasil, con la finalidad de encubrir dicha procedencia. ¿Qué implican los actos de conversión? Los actos de conversión, de acuerdo a la doctrina, viene a ser el proceso de transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la comisión de un delito, siendo el resultado un bien totalmente o parcialmente distinto al bien originario. Ahora bien, sobre esta atribución, podemos indicar de que está probado que mi defendida haya cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión por haber recibido dinero maculado de las empresas Ecostay y Milan Ecotech de Mayman Rapaport para inversiones en la empresa Coteva, de la que era presidente. La defensa considera que no está probado. Y a esta conclusión se llega por los medios de prueba siguientes. En la carta de instrucción suscrita por José Mayman, dirigida a Danone, de fecha 15 de noviembre del año 2011, oralizada en sesión 100 del 29 de mayo del año 2025, que obra en fojas 10.999 y a fojas 11.002 del tomo 22 y 23 del expediente judicial, donde Mayman le pide a Danone que apoye a mi patrocinada, la señora Eva Ferro, en la constitución de una compañía en Costa Rica y que ella debía presidirlo. Que aperture una cuenta y que transfiera los fondos de la empresa Milan y Ecostay hacia la nueva compañía que se constituya, pidiendo también a Danone el apoyo en el control y en la administración de los fondos de la nueva cuenta. Este medio de prueba ingresa a la carpeta fiscal a través de José Mayman Rapaport, con su escrito del 27 de enero del año 2014, que corre a fojas 10.887 y 10.000 a 10.906. Este documento, señoras jueces, prueba, cumple con toda la formalidad prevista en el artículo 241 del Código Procesal Civil, porque redactado en inglés está acompañada de la certificación y traducción al español realizado por el notario de Israel, Miguel Daniel Abadi, como se aprecia de folios 10.999 de expediente. Además de este procedimiento, fue apostillado en el Estado de Israel
el 27 de noviembre del año 2013, como se observa del reverso 11.000, notándose también que se consigna al notario Miguel Abad como funcionario que expide el citado documento. Este apostillamiento, conforme al artículo 1, literales C y D, y artículo 5 de la Convención de La Haya, del 5 de octubre del año 1961, certifica para el Perú que la firma y el sello corresponde a Miguel Daniel Abadi, quien actúa como notario público y traductor en la ciudad de Israel. En segundo lugar, tenemos también la prueba, la declaración del propio Maiman Rapaport en el acta de prueba anticipada del 22 de enero del año 2020, oralizada en sesión 92 del 7 de marzo del año 2025 y en la sesión 93 del 3 de abril del año 2025, donde reconoce la firma en la carta de instrucciones del 15 de noviembre del año 2011, donde pidió al señor Danón ayude a la señora Eva Fernández constituir la compañía en Costa Rica y que ella debía presidirla. En tercer lugar tenemos el documento de préstamo de Marín Tradco hacia la señora Eva del 13 de mayo del 2012, oralizado en la sesión 102 del 11 de junio del año 2025, que ahora en hojas 1880, 1886 del tomo 4 del expediente judicial. Este documento, entregado en original por Maiman Rapaport, cuando declaró ante el fiscal de la 48 Fiscalía Penal el 5 de julio del año 2013 y respondió en la pregunta 22. El contrato como documento y medio de prueba también cumple con todas las formalidades del artículo 241 del Código Procesal Civil, porque si bien es cierto es redactado en inglés, sin embargo está acompañado por la certificación y traducción en español, realizado por el notario también de Israel Miguel Daniel Abadi, como se aprecia igualmente de hoja 1880 del expediente. Además de esto, también fue apostillado en el Estado de Israel el 27 de junio del año 2013, como se observa de reverso de folios 1880, notándose también que se consigna al mismo notario como funcionario que expide el citado documento. En este documento prueba que Maiman Rapaport era dueño de los fondos transferidos del confiado a Ecoste y a Milan, y de esta empresa a Ecoteva. Decide y otorga un préstamo directo a Marintrarco a favor de la empresa Ecoteva. Este contrato, que si bien es cierto, finalmente no fue ejecutado como declaró el mismo Maiman Rapaport, pero para esta defensa prueba un hecho previo, donde Maiman era el beneficiado de los fondos y quien decidía los mecanismos de financiamiento de las inversiones que debían realizar. La segunda imputación. En esta segunda imputación consideramos también que no está probado que mi defendida haya cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión por haber comprado con el dinero maculado los dos inmuebles denominados como Casa de las Casuarinas y la oficina de la Torre Omega. A esta conclusión, la defensa llega también de las declaraciones del señor Maiman Rapaport del año 2013 y 2014. Oralizada dicha prueba en las sesiones 98 y 99 del 15 y 22 de mayo del año 2025. En estas declaraciones dijo que los inmuebles que se adquirían se hicieran a nombre de la señora Eva Fernández, es decir, mi patrocinada,
como persona natural y la finalidad era para tributar menos, toda vez de que a través, cuando haya alguna transacción, o sea, una venta que se haga de dichos inmuebles, que eran parte de las inversiones, era más fácil poder hacerlo a través de una persona natural que una persona jurídica, y además los impuestos eran menos. También sostuvo que los bienes inscritos debían ser a nombre de mi patrocinada y que se hipotequen también a nombre de Coteva a través de una escritura pública de mutuo que fue tramitado ante el notario Melvin Ruderman, como lo reconoció este notario en su declaración en juicio oral el 25 de marzo del año 2024, indicando que la señora Fernández firmó la escritura cuando fue a Costa Rica, y así también lo reconoció David Eskenazi cuando declaró en juicio que tramitó el registro de este mutuo hipotecario ante los registros públicos, y por una tacha del título se canceló el trámite. En segundo lugar, también se prueba que no existe el cargo contra mi defendida con el acuerdo nominativo firmado también entre Merjas y Coteva, ofrecida por el Ministerio Público y admitida en sesión 7 del 30 de mayo del año 2023, estableciendo la relación y situación legal señalado que el nominado, en este caso mi patrocinada, la señora Fernández, debía de actuar como titular registral de las inversiones a realizar. Es decir, debía ella comprarlo a su nombre y además registrarlo en registros públicos en este caso en el Perú. Asimismo, se estableció que el nominado, la señora Eva Fernández, debería actuar basado en las instrucciones del cliente, y en el punto 8 se estableció la contraprestación económica del nominado, es decir, de mi patrocinado. En tercer lugar, tenemos como parte de prueba el acta número 1 de la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de Coteva, de fecha 25 de abril del año 2012, oficina y emitida como prueba documental al Ministerio Público en la sesión 81 del 10 de diciembre del año 2024, que obra hojas 2865 a 2866 del expediente judicial. Este documento prueba que las adquisiciones de los bienes inmuebles en Perú al mes de abril del año 2012 se realizaron a través de la empresa Coteva, de la empresa Coteva, conforme a los términos del contrato nominado entre Merja y Coteva. Por esta razón, mi defendida, en esta acta de sesión, le otorgó poder al señor Aurelio Loret de Mola para que represente a Ecoteva en la adquisición de bienes inmuebles y o de inmuebles con capacidad legal para establecer libremente las condiciones adquiridas. Sobre este poder también ha declarado el señor Loret de Mola, quien admite haber recibido del notario Ruderman un poder otorgado por Ecoteva. En cuarto lugar, como prueba que ha sido ventilada en el juicio, se tiene el préstamo de Ecoteva a la señora Eva Fernández del 15 de noviembre del año 2012, oralizada en la sesión 100 del 29 de mayo del año 2025, que obra a hojas 1880 a 1886, del tomo 4 del expediente judicial, donde se establece que por ese instrumento se formalizó el préstamo que recibió la señora Eva Fernández de Ecoteva por el monto de $5.300.000, y que en garantía de dicho préstamo dejaba las propiedades inmobiliarias de Lima a favor del prestamista. Debe tenerse en cuenta que este medio de prueba ingresa a la carpeta fiscal y luego al expediente judicial a través del propio Joseph Maima, cuando declaró ante la 48 Fiscalía Penal el 5 de julio del año 2013. Dicha información se da en la respuesta a la
Pregunta 22. El contrato como documento y medio de prueba igualmente cumple con la formalidad prevista por el artículo 241 del Código Procesal Civil, porque fue redactado en inglés y está acompañado de la certificación y traducción al español realizado por el notario Miguel Daniel Abad, como se aprecia en los folios 1880 del expediente. Además de ello, fue apostillado en el Estado de Israel el 27 de julio del año 2013, como se observa en el reverso del folio 1880, notándose también que se consigna el notario Abadi como el funcionario que expide el citado documento. Este apostillamiento, conforme a los artículos 1, literales C y D y 5 de la Convención de la Haya del 5 de octubre del año 1961, certifica para el Perú que la firma y sello correspondiente al citado notario es quien actúa en dicha calidad en la ciudad de Israel. En consecuencia, la compra de los inmuebles, el pago del precio y su registro formal en SUNAT son esencialmente hechos objetivos realizados por mi patrocinada en mérito al convenio pactado con el señor Mayman Rapaport para invertir bienes inmuebles en el Perú. En este extremo, el proceder de mi defendida no puede ser sancionado en virtud del principio de proscripción de responsabilidad penal objetiva, porque en este extremo el Ministerio Público no ha probado cómo y en qué circunstancias mi defendida tomó o tuvo conocimiento de que el dinero con el que se compran los bienes inmuebles y se registran formalmente en SUNAT en la ciudad de Lima era proveniente de ilícitas actividades. Las pruebas expuestas en la parte de las tesis de descargo prueban, señora juez, de modo contundente que el proceder de mi patrocinada fue un proceder de buena fe y en mérito al convenio denominado Nomine Agreement suscrito con Mayman Rapaport. Es necesario indicar también en esta parte que para la configuración de los actos de conversión en el delito de lavado de activos, no solo es necesario el hecho fáctico de recepción del dinero, sino que también es fundamental demostrar que la gente haya tenido conocimiento que el dinero que recibió provenía de actividad ilícita. Esto es, debe de cumplirse con el principio de legalidad del artículo 12 del Código Penal, que ordena que para la aplicación de una sanción penal el agente activo es necesario que haya procedido dolosamente. Interpretar la norma penal en el sentido contrario, es decir, solo por comprobar hechos fácticos, en este caso, de recepción de dinero, es vulnerar el principio de responsabilidad penal del autor, consagrado en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, que manda que para sancionar penalmente a una persona se requiere de la responsabilidad penal del autor, estando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. En el presente caso, conforme lo hemos mencionado, solo se tiene probado los hechos fácticos de la transferencia de dinero de las empresas de Mayman Rapaport hacia el Coteva. Medios objetivos del proceder de la gente, mas no existe la prueba alguna que determine el cómo, el cuándo y dónde mi patrocinada tomó conocimiento que el dinero que recibía de dichas empresas, Milan, Ecotech y Ecostate, del señor Mayman Rapaport en la presente empresa Ecoteva para inversiones en bienes inmuebles en Perú era de procedencia ilícita. Además, está probado en juicio con la declaración de Abraham Danón, con los correos que más adelante se detallarán, y carta del Scotiabank y Danón con las escrituras de la constitución de la empresa Milan y Ecostate y con los contratos nominados entre confiados con la empresa Milan, Ecotech y Ecostate en Costa Rica, que quien administró fondos y ordenó las transferencias hacia Ecoteva Consulting fue el señor Abraham Danón, quien actuó en cumplimiento de la carta
del 15 de noviembre del año 2011, donde José Maiman le instruye para que ejecute esta transferencia. En suma, señoras miembros del tribunal, la tesis de la defensa es sencilla. Mi patrocinada fue convocada a participar en dicha empresa, esto es Ecoteva, por el imputado José Maiman Rapaport, dueño de las empresas y del capital a invertir, a fin de que a través de esta empresa, la empresa Ecoteva, se realicen inversiones en bienes inmuebles y otros, firmándose el contrato denominado Nomin Agreement entre Mercat y representado por Savis Island y Ecoteva representado por Eva Fernández, de fecha 2 de febrero del año 2012, de obras fojas 1888 y siguientes del expediente judicial, ofrecido y admitido a la representante del Ministerio Público. A mi defendida, el señor Maiman le informó que tenía un fondo de inversiones de aproximadamente 20 millones de dólares que serían depositados en las cuentas de Ecoteva para inversiones según el listado y anexo, recibiendo ella una remuneración de $10,000 a la firma del acuerdo y una cuota anual nominal del 0.30% calculado sobre el valor de las inversiones, y con una comisión mínima anual de $10,000. Mi defendida en este caso no tenía por qué tener conocimiento del origen del dinero del señor Maiman, como ha declarado. Él conoce a su hija desde el año de 1974, aproximadamente, cuando la señora Jan estudiaba en la Universidad de Jerusalén. Al señor Toledo lo conoce desde la década del 80, y al señor Maiman siempre fue un acaudalado ciudadano peruano-israelí, con una mansión en Tel Aviv, avión privado, desde que lo conocen, con inversiones multimillonarias en el gasoducto de Israel, Egipto, fuertemente vinculado al gobierno israelí. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo desconfiar que el dinero que supuestamente se dice mal habido había de ser utilizado en las inversiones que administrarían y defendían para promover la actividad en la que se le invitó? Es decir, era imposible que podía ella tener conocimiento, tomar conocimiento del dinero que se le daba, que provenía de una actividad ilícita anterior. Debemos indicar además que la capacidad económica de José Maiman al año 2012 determinó que mi defendida aceptara representarle en Ecoteva, y está probado con diversos medios de prueba actuados en juicio. Primero, el testimonial de José Maiman Rapaport en este proceso, donde señala las actividades económicas y las inversiones realizadas en el mundo, los certificados de pago de los impuestos, 27,7 millones de dólares en los años 2006 y 2007, que reconocen en la prueba anticipada del 22 de enero del año 2020. Para pagar 27 millones de dólares del impuesto a ganancias debió ser evidentemente sustancioso. También se tiene que en la información bancaria de confiado, el banco LCT realizó una investigación del beneficiario José Maiman. Las hojas 31.509 y su traducción a hojas 32.469 se tiene el informe del 17 de enero del año 2007 que realiza el señor Urs Frick del LGT Banco de Suiza, quien señaló lo siguiente: el señor Kingelfuss también sabía que José Maiman realizó un gran proyecto de construcción en Turkmenistán, en el cual el gobierno era el mandante, y como agradecimiento por el trabajo realizado en este país recibió un pasaporte de este lugar y así como del estatus diplomático. En otros términos, José Maiman recibió un pasaporte
con carácter diplomático. En otro pasaje de mi información de confiado, en fojas 31.464 y 31.466, y su traducción en fojas 32.421 y 32.424, ahora la lista de verificación de ingresos de confiado, donde el señor Urstrick da cuenta de que los ingresos son por una carretera que se construye entre Perú y Brasil, pero lo más importante para esta defensa es que el funcionario del banco señala, hablando del señor Maiman, lo siguiente: el beneficiario, esto es, el señor Maiman, es un empresario supermillonario de Israel, con muy buenas relaciones en el Perú. Tiene una hermosa villa con un terreno circundante en los alrededores de Jerusalén y es propietario de otros bienes en el extranjero. El cliente fue admitido gracias al despacho del doctor Bolas en Zurich por el señor Klingelfuss. Lo conoce personalmente desde hace muchos años, que han sido invitados varias veces a su casa en Israel y conoce muy bien sus relaciones financieras. Considera que este hombre de negocios es absolutamente honesto, íntegro, que en total se trata de aproximadamente 30 millones de dólares. Entonces, la pregunta es sencilla, muy defendida, cuando lo invitan a participar en la presidencia de la empresa Coteva, podía tener desconfianza de la ilicitud de los fondos de inversión de Maiman, que Maiman le entregaba en esa época para poder hacer las inversiones en bienes inmuebles en el Perú y en bienes también en Centroamérica y Sudamérica. La defensa considera que no. Por otro lado, no está probado que mi defendida haya cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión para la cancelación de las dos hipotecas, la casa de Punta Sal y la casa de Camacho, según también la imputación del Ministerio. A esta conclusión se llega con las pruebas ya mencionadas anteriormente, pues no se ha probado en juicio que mi defendido haya autorizado pago de las hipotecas. Ella sostuvo que las cuentas en Costa Rica las manejaba el señor Radón y en Perú las manejaba el señor Eskenazi en calidad de apoderado. Sobre los acuerdos con el señor Maiman y el señor Toledo, donde el primero le presta dinero al segundo, mi defendida no conocía, según lo ha declarado. Es necesario señalar que la Fiscalía en este extremo no ha probado el contexto ni los escenarios de cómo y en qué momento mi patrocinado pudo tomar conocimiento que el dinero con el que se canceló las hipotecas era de procedencia ilícita. Es necesario señalar también, señores magistrados, que si la imputación de los actos de conversión y transferencia de dinero maculado que se le imputan a mi patrocinada no está probado que ella hubiera tenido conocimiento de la distribución de los fondos para las inversiones que Joseph Maiman Rapaport le ordenó hacer la transferencia a Coteva, y de esta entidad, inmediato al convenio y las órdenes impartidas por el mismo Maiman, se hizo la transferencia hacia las cuentas bancarias del BCP en la ciudad de Lima, que tiene que, si bien es cierto que mi patrocinada no tuvo conocimiento del pago de las hipotecas, ello no implica que el dinero con el que se canceló las hipotecas por su apoderado provenían de acciones ilícitas anteriormente conocidas por ella. A continuación vamos a pasar a las atribuciones en relación a los actos de transferencia. Se atribuye a mi patrocinada haber realizado actos de transferencia de varios montos de dinero de la cuenta bancaria de Coteva a su cuenta personal en dólares abiertos en la BCP en la ciudad de Lima.
para incorporar el dinero maculado al circuito económico nacional con el que se adquirió bienes y se canceló hipoteca, con la finalidad de oscurecer los productos ilícitos. Actos de transferencia que vienen a ser el traslado de capital obtenido ilícitamente de una persona a otra o de un lugar a otro, utilizando sistemas bancarios u otros productos en la fase de intercalación. Esto es, en la transferencia el sujeto activo teniendo conocimiento del origen ilícito de los fondos, los traspasa, los transfiere de una persona a otra, cuya finalidad es ensombrecer la ilicitud del producto. Si esto es así, la pregunta de rigor es, ¿está probado que mi patrocinada ha cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia? La defensa considera que no, toda vez de que no ha tenido conocimiento de que el dinero que era materia de la transferencia provenía de una actividad. Aquí, en esta parte, es necesario señalar los correos electrónicos entre Abraham Danone y Scotiabank de fechas 16 de abril del año 2012, 4 de junio, 15 de noviembre, 12 de diciembre, 12, perdón, de junio y 26 de diciembre del año 2012. Y los correos también del 10 de enero del 2013, del 19 de enero del 2013, ofrecidos por el Ministerio Público y admitidos en la sesión 6 del 23 de mayo del año 2023, donde se advierte que los funcionarios de Scotiabank informan por correo al señor Danone del vencimiento de certificados de inversiones que pertenecían a Ecoteva, y Danone daba las instrucciones para que se reinviertan y que el 50% de los intereses generados para cada certificado se transfieran a la cuenta de su empresa Shirlon Dutch. Es decir, la señora Eva Perno era la presidenta de Ecoteva, pero quien realizaba los actos administrativos en la ciudad de Costa Rica era el señor Danone, tal y conforme ya se ha mencionado anteriormente sobre la carta del compromiso que tenía el señor Danone en la ciudad de Costa Rica. Por ello ha quedado probado en forma fehaciente e indubitable que quien administraba las cuentas de Ecoteva en el Scotiabank de Costa Rica fue el señor Abraham Danone. Es decir, en este caso no hay intervención de mi defendida, ni se le menciona en esos correos. Y cuando ha declarado el funcionario del banco Scotiabank en juicio, ha señalado que a mi patrocinada solo lo conoció cuando fue al banco a firmar el contrato de préstamo, es decir, el 18 de julio del año 2013. Entonces, no está probado que mi patrocinada haya ordenado las transferencias a su cuenta en el banco de crédito. Tenemos otro documento que está relacionado a la declaración en juicio de Federico Blanco Berti, en sesión 51 del 14 de marzo del año 2024, donde señala que vio a la señora Eva Ferno solo una vez para la apertura de la cuenta y estaba acompañada con el señor Danone. También señala que el señor Danone tenía el poder generalísimo que lo facultaba para dar instrucciones sobre las cuentas bancarias. Su audio está apagado, señor abogado. Doctor Valverde, no le escuchamos. A ver. Parece que había un pequeño problema. Decía que también se prueba esto con declaración en juicio del señor Federico Blanco Berti. No sé si hasta allí me han pedido.
en sesión 51 del 14 de marzo del año 2024, donde se señala que vio a la señora Eva Fernández una sola vez para la apertura de la cuenta y estaba acompañado del señor Danón. También señala que el señor Danón tenía un poder denominado generalicio, que lo facultaba para dar instrucciones sobre las cuentas bancarias. Si bien está demostrado, indicaba que de la empresa Ecoteva se hicieron varias remesas a la cuenta personal de mi patrocinada Eva Fernández en el Banco de Crédito del Perú. Sin embargo, este hecho solo es un suceso fáctico, objetivo, que no puede ser sancionado en virtud del artículo 7 del título preliminar del Código Penal, que proscribe toda forma de sanción por responsabilidad objetiva. Ahora bien, subjetivamente, no se ha demostrado con prueba alguna que este hecho de transferencia, el cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias, ni defendido tomó conocimiento de que el dinero que se transfiere de Ecoteva en Costa Rica a su cuenta personal hacia el Perú haya sido producto de actividades ilícitas del imputado José Mayman Rapaport. El proceder en el traslado directo de Ecoteva de Costa Rica hacia la cuenta personal en el BCP en la ciudad de Lima fue ejecutado por el señor Danón. Fue un acto jurídico sustentado válidamente en el convenio con el señor Mayman Rapaport. En relación a la imputación sobre la tenencia, se le imputa a mi defendida haber comprado las casas de Casuarinas y la oficina de la Torre Omega a su nombre y haber efectuado el pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal de Alejandro Toledo y Eliancar con dinero maculado que ingresó a la economía nacional, dando apariencia de legalidad a las adquisiciones con la materialización de los contratos de compraventa, pagos de hipotecas, a pesar de que los beneficiarios reales en el incremento patrimonial era el señor Toledo y la señora Eliancar. En este caso, por respecto a esta imputación, la defensa considera que no está probada este hecho durante el juicio que se ha llevado a cabo. Es decir, no está probado que haber incrementado el patrimonio económico de los actos de tenencia al adquirir a su nombre los bienes inmuebles y efectuar el pago de las hipotecas. En primer lugar, el documento notarial 50-2013 emitido por el notario Melvin Rudemar, oralizada en la sesión 81 del 10 de diciembre del año 2024, que obra en fojas 30.360 del expediente judicial, se certifica al 22 de marzo del año 2003 que Savis Island asume la propiedad del 100% de las acciones de Ecostate Consul y Ecoteva, siendo este quien se encarga de administrar los fondos que fueron transferidos de los certificados que estaban al nombre de Ecoteva Consul. También tenemos el documento 51 del 2003 emitido por el notario Melvin Ruderman, oralizado en sección 102 de obras fojas 30.359 del expediente judicial, donde consta que el certificado al 22 de marzo del año 2013, que Savis Island asume la propiedad del 100% de las acciones de la empresa Ecoteva Consul, reemplazando a Eva Fernández por instrucciones del señor Mayman. El documento notarial 52 del año 2013, emitido por el mismo notario Melvin Ruderman, oralizado en sección 81 del 10 de diciembre del año 2024, y en la sección 93 del 3 del 4 de 2025, donde se informa que Savis Island asume la presidencia de Ecoteva después que se presentara un caso mediático por orden del señor Mayman. La certificación literal
850592 del año 2013 de la persona jurídica Ecoteva Consulting, de fecha 21 de marzo del año 2013, donde se indica que Savis Island con pasaporte 201-54-321 es el presidente de la empresa desde el 13 de marzo del año 2013. Es decir, que a esta fecha prácticamente el señor Maiman dispone que el señor Savis Island pase al control de la empresa Ecoteva. El acta número 2 de la sesión de la Asamblea General Extraordinaria del socio de Ecoteva lo confirma, de fecha 13 de marzo del año 2013, que también ha sido ofrecida como parte de prueba por el Ministerio Público en la sesión 81 del 10 de diciembre del año 2024, que corre en hoja 2876 y vuelta del expediente judicial. Con todos estos documentos se prueba pues que efectivamente el dinero que fue transferido a la empresa Ecoteva y a la cuenta de mi patrocinada en la ciudad de Lima era proveniente del señor Maiman y el control total de dicha empresa lo tenía el mismo personal. Es así que efectivamente este documento prueba que el 13 de marzo del año 2013 el señor Island asume definitivamente la dirección de la empresa Ecoteva. En el acta número 3 finalmente de la sesión de Asamblea General Extraordinaria de Socios de Ecoteva del 14 de marzo del año 2013, ofrecida y admitida como prueba también por el Ministerio Público en la 81 sesión del 10 de diciembre del año 2024, que obra a hojas 2867 del expediente judicial. Este documento prueba también que el primer día en que Savis Island, el presidente de Ecoteva, decide la disolución de la misma. Ahora bien, toca plantear o mencionar en este caso los elementos subjetivos del tipo, porque para la configuración de un delito es necesario que no solamente existan los elementos objetivos que han sido materia ya de la disposición precedente, sino también la otra parte fundamental, que es la parte subjetiva del tipo penal. Debemos indicar que los actos de conversión y transferencia, que están en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, que señalan el que convierte, transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, hasta ahí tenemos la parte objetiva, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, estamos hablando ya del dolo, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Cuando la norma habla cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, estamos hablando del dolo directo y del dolo eventual. El dolo directo, existe dolo directo cuando el agente activo del delito de lavado de activos conoce en forma directa el origen ilícito de los bienes. Conforme hemos señalado ya en los tres aspectos, que es la conversión y transferencia y la tenencia, mi patrocinada no tenía conocimiento directo del dolo mencionado. Ahora, yendo a la segunda parte del dolo eventual, en este aspecto tenemos el pronunciamiento del doctor Víctor Prado Saldarriaga, que señala lo siguiente: el verbo exige cuando menos que la gente haya debido de inferir sobre las circunstancias concretas del caso, que las operaciones que realizan o en las que se ve involucrado se ejecuten con el producto, con las ganancias de actividades criminales. El fundamento del dolo eventual está sustentado en dos teorías: la teoría de la evitabilidad y la teoría de la probabilidad. En el primer caso, la teoría de la evitabilidad, en este caso, el sujeto activo debe tener la capacidad
de poder conocer para evitar un resultado delictivo de los hechos que realiza. Esta parte está relacionada al fuero interno de la persona. Llevado esto a los hechos que se le imputan a mi patrocinada, ella podía tener la capacidad de prever que los hechos que realizaba, en este caso sobre el negocio en la que se fue invitada a participar, podría provenir del dinero ilícito. Consideramos que, dadas las circunstancias que se ha mencionado, o sea, por un lado tenemos la capacidad económica y además intelectual del señor Maiman, que fue la persona que le involucró en estas situaciones, era imposible que mi patrocinada pueda tener conocimiento o darse cuenta que podría cometer algún delito en el momento de los hechos. Toda vez de que, haciendo una comparación entre las características del señor Maiman, características personales, la capacidad económica, las características profesionales, son completamente distintas, diríamos, en esta situación, y que no permiten, no permitieron que ella podía darse cuenta que al aceptar el trabajo que le encomendaban, podía cometer el delito. Mi patrocinada es una persona que no ha tenido estudios. Ella en una declaración prestada ante la Fiscalía el 27 de enero del año 2014, desde la ciudad de Bélgica, declaró: yo no he hecho ninguna clase de estudios, ningún tipo de estudios, porque en la época de la guerra se nos ha tenido prohibido hacer estudios. Formo parte de una generación sacrificada a quien le impidieron hacer estudios. Entonces, por lo consiguiente, no tengo ninguna clase de estudios y ninguna experiencia. Soy una ama de casa que vive de una pensión. Eso es la que era la señora Eva Ferno. Evidentemente, teniendo conocimiento de que el señor Maiman era un potentado económicamente, con capacidad económica, que incluso se paseaba por el mundo con avión privado, tenía varios miles de dólares, millones de dólares que invertía en Turkmenistán, conforme se ha mencionado anteriormente, y conociéndolo desde el año 74 aproximadamente, ella, por la calidad de la persona, por la forma y circunstancias de cómo él se presentaba y la conocían, evidentemente era imposible que pueda conocer de que la actividad a la cual se le había invitado podría determinarse que iba a cometer un delito. En segundo lugar, la teoría de la probabilidad, que está basada en el conocimiento de la gente, en el cierto grado de potencialidad de la lesividad de la conducta ilícita que va a realizar. Otro de los aspectos fundamentales que tampoco mi patrocinada pudo tomar conocimiento. Toda vez de que realizar las actividades indicadas por una persona que él conocía, en la quien confiaba, y además de ello, que tenía una capacidad económica y una capacidad educativa, toda vez de que él es financista, además de ser financista, es economista. Sí, doctor Valverde, ¿cuánto le falta? Recuerda que teníamos hasta las 4:30 porque tengo otra audiencia allá en esta sala. Unos 10 minutos, doctora, por favor, para poder terminar. Trate de resumir, porque usted está leyendo unos alegatos que debería ser. Sí, estoy tratando de resumir. En consecuencia, es imposible que mi patrocinado haya podido
prever la potencialidad de la actividad que realizaba, que con él iba a realizar algún delito. En consecuencia, estamos señalando que no está aprobado los delitos de conversión, transferencia ni tenencia en estos casos. Finalmente, debo de indicar también que el tipo penal establece un elemento de condición interna trascendente. Es decir, que esta compraventa, que esta adquisición de bienes debía ser con la finalidad de poder evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. En consecuencia, ella tampoco pudo determinar que su actuación en este caso iba a ser en el sentido. En primer lugar, por cuanto a las acciones que ejecutó mi patrocinada estaban delimitadas por el pacto nómina agreement convenido con el señor Mayman Razaforte el 2 de febrero del año 2002. En segundo lugar, porque las actuaciones de mi patrocinado fueron públicas, no solo en relación a la empresa Ecoteva en Costa Rica, sino también a las actividades realizadas en el Perú, en relación a la compra de los bienes inmuebles, cumpliendo con todas las formalidades legales establecidas, como bancarización, traslado de dinero, pago de arbitrio municipal, compra de bienes inmuebles con dinero bancarizado, otorgamiento de poderes por escritura pública, antesionar, acceso a notarías para la formalización de los traslados de los bienes. Siendo esto así, evidentemente, ella actúa públicamente y además dichas bienes inmuebles debían ser, estaban hipotecados a la empresa Ecoteva. Por estas razones consideramos que siendo públicas las acciones, no habiendo realizado ninguna posibilidad para poder esconder dichos bienes inmuebles, que evitarían de esa manera su decomiso o cualquier otra medida cautelar, evidentemente tampoco está probado desde el punto de vista subjetivo las conductas imputadas por el Ministerio Público. Por estas consideraciones, señores miembros del colegiado superior, solicitamos o nos ratificamos en el sentido de que apelo a mi patrocinada de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil señalada tanto por el Ministerio Público como por el señor procurador. Muchas gracias. Muy bien, señor doctor Valverde. Esperamos que haga llegar sus conclusiones lo más pronto posible. Para hoy día estaba también, había señalado para que otro abogado haga sus alegatos, pero estando a la hora que nos ha dado hasta las 4:30 de la tarde. Doctora Fernández, usted está para los alegatos que a continuación tenían que haberse dado, pero teniendo en cuenta la hora, y son 2 audiencias que tenemos todavía en sala, vamos a suspenderla para continuar con usted. Más o menos, ¿qué tiempo usted va a demorar sus alegatos, doctora? Señora magistrada, tomando en consideración la situación de mi patrocinador, solo será breve, de 2 minutos. Si usted lo permite, lo podría hacer en este acto. ¿2 minutos? ¿2 minutos? Sí, es muy breve, señora magistrada. O si usted desea la siguiente sesión. Sí, es mejor la siguiente audiencia, doctora, para que sigamos un orden, porque ya me están llamando en el otro colegiado. Bien, no puedo estar en 2 audiencias. Bien, vamos entonces a continuar el día miércoles 9 hoy es 9, ¿no? Estoy mal. Miércoles 16, tomen nota por favor, de 3:30 a 4:30, 1 hora nomás tenemos. De 3:30 a 4:30, estando a que usted refiere que solamente va a ser poco tiempo. Luego de usted va a seguir el doctor Espinosa. ¿Bien? Si es que llegamos el doctor Espinosa y quedaría solamente la doctora Vázquez. Bueno, vamos entonces el próximo 16 de julio a las 3:30 de la tarde. Nos vemos en esa fecha. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego, buenas tardes. Permiso, señora magistrada. Permiso, doctora.